Gracias, señor presidente, con mi saludo para los funcionarios de la administración. Pues en tan pocos minutos hablar de todos los detalles y de todos los aspectos de estos tres sectores que son muy importantes es prácticamente imposible, entonces voy a resaltar algunas de las cosas que generan mayor preocupación. Bueno, el desarrollo económico, yo lo han mencionado varios concejales, varios colegas, yo me uno a esos reclamos del poco presupuesto, del poco porcentaje de inversión que se le va a destinar a este sector, son apenas el 0.3%. Y aprovecho para aclarar una vez más cuál es la posición del Polo Democrático Alternativo sobre el desarrollo económico. Para que una sociedad progrese debe cumplir dos requisitos. El primero es que tenga una buena distribución de la riqueza, una idónea distribución de la riqueza. Pero si la sociedad no produce riqueza, pues lo que va a hacer, así haga una buena distribución de la riqueza, va a ser simplemente distribuir pobreza. Y eso no va a generar el desarrollo, el progreso que requiere una sociedad. En Colombia estamos en el peor de los mundos, porque además de ser uno de los países más desiguales del mundo, más inequitativos, somos también un país realmente atrasado, supremamente atrasado. Hay que comparar, por ejemplo, el PIB per cápita de Colombia con el de naciones desarrolladas y estamos a años luz. O sea, un PIB per cápita de $8.000 al año en promedio versus uno de 40.000 o 50.000 como los países desarrollados, pues es evidente cómo estamos en un problema de atraso y también de inequidad. Y todo esto tiene que ver con el modelo económico que se ha impuesto en Colombia, el modelito ese del que llaman el libre comercio entre comillas, porque el libre básicamente no tiene nada. Hay que ver el fracaso rotundo de ese modelo. Hoy estamos haciendo un balance en el Polo sobre los 5 años del TLC con Estados Unidos, señor secretario. El uribismo y el santismo que tanto les gustan los TLCs, que se diferencian en muchas cosas pero coinciden en este tema de políticas económicas, pero hay que ver, concejal Emel, cómo pasamos de tener un superávit de $8.900 millones al año, o sea, exportábamos más de lo que importábamos, a tener un déficit en la balanza de bienes y de servicios de $4.400 millones. De tener un superávit a un déficit, y no es solamente por la caída de los precios de las materias primas, porque este déficit se refleja tanto en el balance agropecuario como industrial. Entonces eso ha sido un absurdo. Ahora, eso tiene que ver con las políticas nacionales, pero pues lo que se plantea en el plan de desarrollo es profundizar esta crisis de atraso productivo y de atraso económico. Porque para generar desarrollo productivo y desarrollo económico hay un sector que es fundamental. No voy a menospreciar otros sectores, todos los sectores de la economía son muy importantes, pero hay uno que es clave y es el de la industria. Y no la industria en términos ambiguos, en generales, que la industria del conocimiento, no. La industria manufacturera. Y en Bogotá la industria manufacturera es muy importante. Y lo más grave es que por estas políticas de libre comercio, la industria manufacturera en Bogotá está en crisis, señor secretario, y usted lo sabe. Bogotá está en un proceso de desindustrialización, las distintas cifras lo revelan. La participación de la industria de Bogotá en el PIB ha caído de manera estruendosa. Del año 2000, que representaba el 14%, ya estamos en alrededor del 8.4, 8.5%. Y este no es un problema solo, concejal Morano, que las empresas se van a otros municipios de la sabana, porque el PIB de Cundinamarca con respecto al PIB nacional en el tema de industria se ha mantenido básicamente igual. Aquí los problemas es que se están quebrando las empresas bogotanas y sobre todo la industria bogotana. Hay que ir, por ejemplo, al Restrepo. Las fábricas de calzado las están cerrando y están poniendo ahí salones de belleza. Yo no tengo nada contra los salones de belleza, me parece muy bien que hagan, pero que me digan que un servicio como ese va a jalonar la economía como lo jalona la industria, pues eso sí es faltar de manera grave a la verdad. Y frente a esta situación de crisis, y repito, la industria es muy importante porque la industria genera valor agregado, genera empleo formal,
desarrolla o jalona todo el conocimiento y la ciencia y la tecnología. Hablar de desarrollo de ciencia y tecnología sin hablar de industria es un absurdo, es una contradicción. Están ahí haciendo demagogia con ese cuentico de la investigación cuando no tiene nada que ver, no lo atan a la industria y al desarrollo industrial de la ciudad. Bueno, pero frente a este escenario que es bastante grave, ¿qué dice el plan de desarrollo, señor secretario de Desarrollo Económico? Nada. De la industria manufacturera, el plan de desarrollo no dice absolutamente nada. Y alguien podrá decir, no, es que eso tiene que ver con la mala política económica de Santos y es una cosa más del gobierno nacional. Y bueno, sí, gran parte de esa responsabilidad es del gobierno nacional, pero el gobierno distrital podría tomar medidas que no les gustan a los neoliberales, pero medidas que se podrían tomar. Por ejemplo, una política de compras públicas. O sea, que la dotación de los funcionarios del distrito se la compre el distrito a la industria de Bogotá. Eso no es una cosa excéntrica del Polo Democrático Alternativo. Usted bien sabe que en Estados Unidos y en los países desarrollados las compras públicas son una herramienta para desarrollar y fomentar el aparato industrial de esos países. Pero ni una sola coma sobre eso. Se podrían plantear unos apoyos financieros por parte del distrito a la industria. El distrito debería ser como un representante de la industria bogotana frente al gobierno nacional. Aquí nos dicen, no, tienen que competir con los productores extranjeros. Y resulta que uno va a ver cómo va a competir un empresario bogotano con un empresario chino en Estados Unidos y las condiciones son totalmente desfavorables. Allá pagan menos energía eléctrica, aquí la tarifa de la energía eléctrica está disparada. Y repito, eso no tiene que ver, la reglamentación o la regulación de esa tarifa no es del distrito, pero ustedes sí podrían abanderarse de eso. Pero de eso, silencio absoluto. Es que hasta la ANDI, y en la intervención que el representante de la ANDI hizo hoy, ha señalado con precisión que esos son uno de los problemas de la competitividad de Bogotá, pero ustedes guardan silencio sepulcral sobre ese tipo de problemas tan graves y otros problemas que, repito, no tengo el tiempo suficiente para poder detallar. O sea que aquí ya comienzo hablando de esto. Cuando no se toca la industria en este tema del desarrollo económico, yo digo que el plan de desarrollo de Enrique Peñalosa no es un plan de desarrollo, es un plan de subdesarrollo que nos hunde y nos continúa hundiendo en el atraso, en la desigualdad, en la pobreza. Miremos entonces otros puntos que tienen que ver con eso. Del empleo y la formalización. Pues si no hay empresas, no va a haber empleo. El concejal Molano lo planteó muy bien esta mañana. O sea, ustedes no pueden plantear la formalización laboral si no tienen una política que desarrolle el aparato productivo de la ciudad. Y no se va a solucionar el problema de la informalidad. Pero lo que es aterrador, y aquí ya entro un poco con el sector gobierno, lo que a mí me deja asustadísimo de ese plan de desarrollo es la arbitrariedad con la que ustedes asumen el tema de los vendedores informales. Vuelve el discurso, entonces estigmatizan a todos los vendedores, que están las mafias, que la inseguridad, la mercantilización y la inmensa mayoría de vendedores informales son personas humildes, víctimas de este modelo económico que los empuja a la informalidad. Y plantean ahí unas medidas totalmente represivas y arbitrarias que desconocen la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Las famosas zonas de espacio público recuperado, que las declararon por allá los alcaldes locales en la década de las 90. Pues bien, dicen que en esas zonas van a proceder con todo el peso de la policía a desalojar a esas personas y esa no es una forma democrática de atender este problema, que no es de seguridad, es un problema social para esas familias que dependen de esos ingresos. Pero concejal, mire lo que me encontré también en el plan de desarrollo, a mí eso me parece tenaz. Hay unas sentencias de la Corte Constitucional que son garantistas con los vendedores y que dicen cosas lógicas. Antes de desalojar y de recuperar, garantícenles alternativas económicas, etcétera, etcétera. Y resulta que ustedes dicen que van a hacer como una especie de cabildeo, de lobby en las altas cortes con el propósito de modificar esa jurisprudencia garantista. No, ¿cómo es posible que ustedes planteen eso? Es una actitud regresiva y retardataria
frente a un problema social que ustedes, el establecimiento colombiano, porque ustedes hacen parte de ese establecimiento colombiano, han causado empujando a sus vendedores a las calles, al rebusque. Lo de los mercados campesinos es inaceptable. Ese es el típico ejemplo de politiquería barata. Viene aquí el alcalde Peñalosa, presenta el plan de desarrollo y después se va a dar un paseo por los mercados campesinos. Muchos de ustedes lo vieron. Les regalaron nasato los campesinos, les regalaron almojábana. Fue hecho y se echó un discurso que iba a los mercados campesinos, dijo, ustedes son muy importantes. Y llega, y segundos antes había radicado un plan de desarrollo que deroga el acuerdo que institucionaliza los mercados campesinos. No, politiquería barata, y de la más barata, irrepudiable y totalmente rechazable esa actitud de la administración distrital. Ahí tenemos un pleito, un debate que pues no lo podemos entrar en detalle. Ahí ya con otros concejales presentamos una proposición del tema del presupuesto, pero las cifras que usted me dio, secretario, no me da que solo haya 100 millones de pesos. Y repito, lo que he dicho ya públicamente, usted puede hacer traslados presupuestales para garantizar el funcionamiento de los mercados, pero los quieren es acabar y por eso derogan eso. Quieren meter ahí un intermediario privado, un grandote de esos, para que intermedie esos recursos y tenga ahí otro negocio. Y ustedes dicen, es que nos queremos aliar con los privados. ¿Y acaso los campesinos de los municipios aledaños de Bogotá qué son? ¿No son privados? Pero lo peor es que le digo al secretario, oiga secretario, envíeme los análisis, los estudios que ustedes hayan hecho, que den un balance de qué ha pasado con los mercados campesinos, porque usted públicamente ha dicho que eso no funciona. Y me mandó los estudios de Oxfam, y yo veo los estudios de Oxfam y miren lo que dice. Dice que en los últimos años los vendedores informales, los mercados campesinos han logrado ventas por 3.000, en el 2010, en un solo año, por 3.000 millones de pesos, que han vendido más de 300 toneladas de comida. Y además dicen esos informes de Oxfam que la financiación de los mercados campesinos, el 60% de esa financiación ha correspondido a los campesinos. O sea, lo que usted me envió en esa respuesta me da la razón a mí en que esos mercados campesinos han resultado exitosos y que han vinculado a un importante número de pequeños y medianos propietarios, pero usted insiste en acabarlos y en montar ahí un negocio, yo no sé con quién, si con una caja de compensación familiar o con alguien sobre eso. No mencionan nada sobre Corabastos. O sea, ustedes no pueden hablar de Corabastos como si fuera un tema secundario. Corabastos es fundamental, distribuye el 20% de la comida de todo el país y tiene unos problemas graves de administración y ustedes están en la junta directiva de Corabastos y los casos de corrupción son enormes. Solo por poner ejemplo el contrato de la malla vial, de la privatización de la malla vial, lo han modificado 18 veces, cada vez le añaden más cosas, pero ni una coma sobre Corabastos, como si no existiera Corabastos. No, perdón. Si hablan de Corabastos, dicen que lo van a trasladar a otro municipio para montar un negocio inmobiliario donde está ubicada la central de abastos más importante del país. Absurdo. Un gobierno de negociantes, un gobierno al servicio de los grandes negociantes. Ya estoy terminando, señor presidente. Bueno, absurdo, inaceptable lo que se ha denunciado, que no se planteen políticas para las comunidades negras, para las comunidades indígenas. Allá en Bosa, donde está el Cabildo Muisca de Bosa, les están violando la consulta previa para montar los proyectos urbanísticos inmobiliarios y no se menciona absolutamente nada sobre la protección de los derechos de estos pueblos y bueno, muy grave lo de las víctimas. Pero utilizo estos 2 minutos o minuto y medio que me quedan para esto. ETV. Secretario, entonces ustedes ahí en esa parte del plan hacen un análisis de por qué debe privatizarse ETV y es un análisis supremamente flojo, sobre todo que parte de falacias. Usted que trabajó en la revista Dinero, yo le quiero recordar que el ex senador Juan Mario Lacerda encabezó uno de los debates más importantes de los últimos años sobre los graves perjuicios que le ha traído al país el oligopolio de transnacionales en el sector de las telecomunicaciones.
Y ustedes dicen que la privatización ha sido muy buena y que han disminuido las tarifas no sé qué tanto, y todos los análisis medianamente serios que hay, incluido uno de Fedesarrollo, apuntan a señalar que ese oligopolio de Carlos Slim, de Telefónica y de los señores de Millicom ha sido totalmente perjudicial para el país. 8 billones de pesos pierde al año Colombia por el dominio que tiene Claro en la telefonía celular. 8 billones de pesos. La penetración de las líneas fijas del internet dedicado es totalmente mediocre si se compara con otros países y sobre todo con los países desarrollados. Pero ustedes olímpicamente dicen que viva la privatización porque, repito, son unos dogmáticos, unos fanáticos, unos ayatolas del neoliberalismo, porque no tiene ningún sustento técnico lo que ustedes están señalando en esa parte de la privatización de TV. Y ya la próxima semana miraremos los otros argumentos, porque no es una empresa de teléfonos como despectivamente la llama el alcalde, sino de telecomunicaciones. 30 segundos, señor presidente, para cerrar. Me uno entonces finalmente al reclamo que han hecho aquí varios concejales. Primero al reclamo respetuoso que le hizo el concejal Juan Carlos Flores por el hecho bochornoso que usted acabó de protagonizar en la sesión de hoy. Pero al reclamo muy generalizado que hemos hecho varios de los micos tan terribles que tiene ese plan de desarrollo. Insistimos, saquen esos orangutanes de allá, saquen esos pincón de allá, denle la frente a la ciudad, debatan esto de manera democrática, la privatización de TV, los sobrecargos a los parqueaderos, todos esos pincons que tienen por allá, sáquenlos de ahí y hagan un debate serio. ¿A qué le temen? Si aquí tienen mayoría, si ustedes dicen que tienen la razón, ¿por qué le temen a un debate serio? Pongan eso por otros acuerdos distintos y lo discutimos, y si nos derrotan en democracia, bueno, listo, pero no nos metan esto como un embuchado todos esos ricos para que esto pase aquí y no se discuta con los criterios democráticos y con la seriedad que esto se merece. Muy mal ese plan de desarrollo que, repito, no es un plan de desarrollo sino un plan de subdesarrollo. Muchas gracias, señor presidente.